Luego de varias semanas de pagar rescates en vano, Miriam había llegado a la más oscura pero a la vez aliviadora conclusión. Su hija Karen ya no volvería. Pero en el instante en que comprendió y aceptó ese hecho, su cara se transformó para siempre. La tristeza dio paso al rencor y la vana esperanza se transformó en deseo de venganza. Miriam juró que atraparía a todos aquellos que habían sido partícipes en el crimen de su hija, y no mintió. Esta madre de San Fernando, México, luchó 5 años contra viento y marea, se enfrentó a narcos, cómplices y policías demasiado asustados como para ayudarla en su búsqueda de justicia. Esta es la historia de una mujer brillante que por sí sola logró mandar a 10 criminales a prisión. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. La ciudad de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, México, solía ser un lugar calmo y apacible. El 5 de febrero de 1960, en dicha ciudad, nació Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, y su crianza fue muy normal. Vivía en un hogar humilde y trabajador, con una familia tranquila y amorosa, que siempre resaltó que su hija tenía un carácter fuerte y grandes dotes de liderazgo, pero a su vez, un gran cariño y simpatía de sus seres queridos. Al llegar a la adultez, Miriam se casó con un hombre llamado Luis Héctor Salinas Castillo, y con él tuvo un largo matrimonio y 3 hijos, Luis Héctor, Azalea y la menor de todas, Karen. La crianza de sus hijos fue muy similar a la que ella tuvo de niña, un hogar con padres trabajadores, pero a los que gracias a su esfuerzo jamás les faltó nada, una familia unida, amorosa y tradicional. Miriam tuvo varios trabajos, de entre los que se conocen un puesto en la Secretaría de Salud, niñera, y un poco más tarde, dueña de un pequeño negocio en conjunto con su marido. El local se llamaba Rodeo Boots, donde vendía botas, sombreros y ropa vaquera en general, algo muy común en esa parte de México, tan cercana a Texas. Pero cuando los hijos de Miriam aún eran niños, la ciudad de San Fernando comenzó a cambiar. Pronto se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del país. Eso era en gran parte por su cercanía con un cruce fronterizo estratégico que los delincuentes usaban para pasar a Estados Unidos. Los carteles hacían de las suyas más que nunca, y su violencia no solo afectaba a las fuerzas de seguridad o a pandillas rivales que peleaban por el territorio, sino también a los civiles. Pronto la ciudad estuvo llena de fosas comunes, con cuerpos no identificados, víctimas de crímenes tan diversos que sería difícil enumerar. Los civiles desaparecidos eran algo cada vez más común, y las masacres eran tan continuas que apenas le merecían a los periódicos locales un pequeño título en sus noticias. Debido a esta situación, la ciudad padeció una buena baja en su población, no solo por las numerosas víctimas directas de los delitos, sino porque muchas familias decidieron dejar la ciudad. Esta era una decisión más que razonable, ya que quienes se quedaban vivían prisioneros de las normas que imponían los carteles. Establecían, por ejemplo, toques de queda en los barrios y áreas liberadas en las que robaban y secuestraban sin piedad. Los locales y casas abandonadas comenzaron a ser muy comunes, ya que la gente temía las balaceras de los delincuentes, que muchas veces se llevaban vidas civiles. El dominio de la ciudad de San Fernando estaba más que nada en manos de los Zetas. Este grupo había sabido ser el brazo armado del Cártel del Golfo, pero hacía algún tiempo que se habían dispuesto a cometer crímenes de manera autónoma. Esto desató una guerra entre las dos organizaciones, que azotaban a la población. Uno de los negocios más lucrativos de los Zetas era el secuestro. Los civiles eran raptados para pedir exorbitantes rescates a las familias, o para obligarlos a trabajar en sus filas como soldados. Algunas veces eran liberados, pero la mayor parte del tiempo simplemente desaparecían o eran asesinados. La gran ventaja con la que contaba esta organización era que las familias solían tener tanto miedo a las represalias
que cumplían con todos los acuerdos de rescate por su cuenta, sin dar aviso a las autoridades. La familia de Miriam no era ajena a este contexto. Su hijo mayor, Luis, se mudó a Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas. Esta ciudad era un poco más tranquila y allí habría un local de venta de ropa. Pero sus padres y hermanas decidieron quedarse. Luis padre y Miriam estaban ocupados con Rodeo Boots y no podían darse el lujo de cerrar y abrir en otra ciudad. Azalea, la hija mayor, ya tenía su vida armada en San Fernando y también decidió quedarse, mientras que la menor Karen hizo lo mismo, ya que quería terminar sus estudios de secundaria sin tener que cambiarse de escuela. Luego de algunos años, sin poder precisar el momento exacto, Miriam y Luis decidieron separarse y Karen se quedó viviendo con su madre, pero muchas veces la niña de 16 años se encontraba sola en casa, ya que Miriam no solo trabajaba en Rodeo Boots, sino que también era niñera en la ciudad de Texas 3 veces por semana. Miriam había aceptado este trabajo extra para poder tener más ingresos y darle una mejor calidad de vida a Karen, la única de sus hijos que aún dependía económicamente de ella. Pero fue justamente en uno de los regulares viajes a Texas de Miriam cuando sucedió lo peor. Era 23 de enero del 2014 y Miriam se encontraba trabajando como niñera cuando Karen salió a hacer algunos mandados con la camioneta de la familia. El día transcurría con normalidad, pero de pronto, mientras Karen se encontraba conduciendo por la ciudad, fue emboscada por 2 autos en una intersección. Varios hombres armados bajaron de los autos, que habían colocado a cada lado de ella, encerrándola, y procedieron a subir a la camioneta. Allí obligaron a la adolescente a conducir hasta su casa, en donde la ataron y amordazaron. En ese momento, los sujetos se sentaron a esperar que alguien de la familia regresara para pedir un rescate, pero pasaban las horas y nadie venía, hasta que de pronto sonó el timbre. Se trataba de un mecánico del barrio, que había quedado ese día con Miriam para darle un vistazo a la camioneta de la familia y hacerle un mantenimiento. Por supuesto, temiendo que el hombre se percatara de que algo raro sucedía y alertara a las autoridades, los delincuentes decidieron reducir al mecánico y secuestrarlo también. Tuvieron a ambos atados y amordazados en la casa un tiempo más. Mientras decidían qué hacer, optaron por llevárselos y pedir los rescates a los familiares por teléfono. Miriam no tardó en recibir la primera y desgarradora llamada. La noticia la destruyó y de inmediato preguntó a los sujetos qué era lo que querían a cambio de traer a su hija de vuelta. Lo que pedían era una alta suma de dinero que la familia no poseía. Miriam y su exmarido Luis pidieron un préstamo bancario para poder pagar el rescate y una vez que lo obtuvieron, esperaron las instrucciones de los delincuentes. Así fue que Luis fue a dejar el efectivo a una intersección de calles y esperó. Los secuestradores llamaron y le dijeron que se fuera a un cementerio cercano, en el que supuestamente liberarían a Karen. Pero Luis y Miriam esperaron días y días, y Karen no aparecía. Fue entonces cuando Miriam tomó una arriesgada decisión que cambiaría por completo el rumbo de su vida. La mujer pidió una reunión personal con los Zetas para discutir el asunto, e increíblemente, el grupo aceptó. Miriam acudió a la cita con su hija Azalea. Era en un restaurante pequeño, cercano a la frontera con Texas, llamado El Junior. Allí se encontraron con un joven alto y delgado, de rostro rasurado y tono afable. En la cintura llevaba un radio, con el que se comunicaba con sus socios del crimen. Miriam le rogó que le devolvieran a Karen o que les indicara su paradero, pero el joven aseguró que los Zetas no tenían nada que ver con el secuestro de la adolescente y le adjudicaron el hecho a una banda rival. De todas formas, el joven en tono amable le dijo a Miriam y a Azalea que podía ayudarlas a recuperar a Karen por una módica suma de $2,000. Ellas aceptaron de inmediato, pues se encontraban desesperadas. Durante esa conversación en el bar, el radio del sujeto no dejaba de sonar y hubo un detalle que Miriam anotó en su memoria, pues adivinó que podría ser de utilidad. Alguien había llamado al chico por su nombre clave, Sama. A los pocos días del encuentro, Miriam reunió los $2,000 y le envió a Sama el dinero prometido. Por una semana, estuvo en contacto diario con él,
atenta a los detalles que el hombre le comentaba sobre su investigación, pero de un día para otro se hizo el silencio. Miriam comprendió entonces que había sido engañada. Fue cuando le dijo a Azalea que sabía que Karen no regresaría jamás y que probablemente ya no estaría con vida, pero esa certeza no la haría tirarse en el sillón abrazada a su tristeza. Ahora Miriam tenía un nuevo objetivo: encontrar a cada uno de los responsables del crimen y llevarlos a la justicia. Azalea se sorprendió con la decisión de su madre y contó luego a diferentes medios que en ese instante vio en el rostro de Miriam cómo la tristeza daba paso a la indignación y cómo la esperanza se transformaba en venganza. Miriam dejó Rodeo Woods a cargo de su exesposo y renunció a su empleo de niñera para trabajar solo ocasionalmente limpiando casas en México. Con todo el tiempo libre que había ganado, se embarcó en una larga y minuciosa investigación. El primer paso fue averiguar qué había sucedido con el mecánico que habían raptado junto a Karen. Al parecer, este hombre no era de interés para los criminales y lo habían soltado luego de unos días, así que Miriam se apersonó en su casa y comenzó a hacerle preguntas sobre el hecho, a lo que el hombre respondió con mucha disposición. Le dio detalles de la situación y de los hombres que había podido ver. Una de las descripciones coincidía con la del muchacho que Miriam había conocido en el restaurante El Junior y preguntó al mecánico si conocía su nombre clave. El hombre fue afirmativo y confirmó que sus socios lo llamaban Sama. Miriam comenzó con su propia investigación. Por medio de las redes sociales, buscó perfiles que le resultaran sospechosos dentro de la cuenta de Facebook de Karen. Miraba diferentes cuentas, iba a sus fotos y revisaba etiquetas, buscando un rostro familiar. Por fin, luego de algunos días, encontró lo que buscaba: una foto de Sama. En ella, el joven posaba con una chica que resultó ser su novia y que vestía un uniforme en particular. Stalkeando a la muchacha, Miriam supo que trabajaba en una heladería de Ciudad Victoria, pero no sabía en qué sucursal. Entonces fue a la ciudad, a 2 horas de San Fernando, y espió todas las sucursales hasta que dio con aquella en la que trabajaba la joven. Luego, desde su auto, la vigiló durante días, anotando los horarios de entrada y salida, hasta tener una lista completa de sus movimientos. Miriam deseaba que un día Sama fuera a buscarla al trabajo, y eso mismo fue lo que ocurrió. Miriam lo siguió en su auto hasta una casa que luego sabría era el domicilio del integrante de los Zetas. Allí tramó la segunda parte de su plan. Para evitar que Sama la reconociera, se cortó el cabello, lo pintó de rojo y cambió su estilo de maquillaje por uno diferente. Parecía otra persona ante el ojo distraído. Así tomó un viejo uniforme de cuando trabajaba en la Secretaría de Salud, una identificación falsa, y pasó todo un día entrevistando a los vecinos del barrio, haciéndose pasar por una trabajadora del Estado, a cargo de realizar una encuesta habitacional. Pasó casa por casa para no levantar sospechas. Antes de llegar a la de Sama, el criminal no se imaginaba lo que estaba sucediendo, y así fue que le dio muchísimos detalles importantes. Le habló de su grupo familiar, le dijo que tenía 19 años, ratificó la dirección de la casa como su domicilio, y lo más importante de todo, le dijo su nombre: Uriel Elizondo. A partir de ese momento, Miriam ya no quería hacerlo sola. No quiso encarnar a ninguna justiciera, ni hacer las cosas por su propia cuenta. Ella confiaba que ahora que tenía un nombre y una dirección, las autoridades podrían ayudarla, pero se equivocó. Fue con autoridades locales, estatales y federales, pero nadie quiso ayudarla. Tocó 1000 puertas y casi se cansa de hacerlo, pero por fin una persona empatizó con ella y se puso de su lado. Un policía federal escuchó su historia y quedó impresionado con la investigación que había hecho Miriam. Dijo nunca haber visto algo así y prometió que movería todos los hilos posibles para ayudarla. Luego de unas semanas, el federal consiguió una orden de arresto en contra de Uriel Elizondo, pero cuando las autoridades fueron hasta su domicilio, Sama se había fugado. Ahora el sospechoso contaba con una orden de captura y el policía federal, que había conseguido que las cosas comenzaran a moverse, le prometió a Miriam que se ocuparía de rastrearlo. Mientras tanto, Miriam no paró con su labor. Llevaba a todos lados una libreta con fotos y nombres de personas
que ella consideraba sospechosas y a su vez compró un arma para protegerse. También empezó a seguir pistas de fosas comunes, con la ayuda de varios vecinos que le brindaban información. Si a ella le decían que se sospechaba que había una fosa o cuerpos enterrados en algún lugar, iba hacia allí y desenterraba las osamentas. Luego las llevaba a las autoridades para que fueran analizadas, aunque en muchas ocasiones nunca supo si realmente se habían ocupado de esos restos que ella les entregaba. La investigación no daba frutos y parecía estancada hasta que Miriam tuvo un golpe de suerte. Por supuesto, su familia estaba al tanto de sus actividades y de sus avances, y conocían el rostro y el nombre de Sama. Resalta que el 15 de septiembre de 2014, Luis Jr., hijo de Miriam, se encontraba trabajando en su local de ropa en Ciudad Victoria, cuando un cliente que había entrado casualmente le sonó familiar. De inmediato llamó a su madre, diciéndole que creía que el hombre que buscaba estaba en su negocio. Miriam se apresuró a llegar hasta allí, dando aviso a las autoridades también. Luis Jr. no iba a dejar que el tipo se escapara tan fácilmente, y sin que éste se diera cuenta, cerró el negocio y lo siguió de cerca hasta que la policía llegó. Sama fue arrestado en la plaza de Ciudad Victoria. Una vez que fue interrogado, el joven admitió haber estado involucrado en el caso de Karen y quizás, para tener una pena reducida en prisión, dio nombres de muchísimos cómplices involucrados. Uno de ellos era un chico de 18 años, llamado Cristian Zapata, a quien la policía ya tenía en la mira por otros crímenes. Este cómplice no fue para nada difícil de encontrar y lo arrestaron con pocos días de diferencia. Cristian se puso muy nervioso al ser interrogado y se quebró llorando. Pidió ver a su madre y luego de varias horas dijo que tenía hambre y pidió algo para comer. Miriam, quien había estado mirando todo desde afuera de la sala, salió de la comisaría y volvió con un sándwich y una bebida, lo cual despertó la intriga de todos los policías presentes. Pero Miriam fue muy clara al respecto. Como quiera, es un niño, no importa lo que haya hecho, y yo como quiera, soy una mamá. Quizás por la actitud que Miriam tuvo con él, es que Cristian confesó todo, dio varios nombres, y lo más importante, dijo que sabía dónde estaban los huesos de Karen. El joven guió a la policía hasta un rancho abandonado, que se encontraba al final de un camino de tierra. Era un lugar deplorable, en el que había rastros de bala por doquier. Según Cristian, en una pelea de rivales, 6 personas privadas de su libertad, entre ellas Karen, habían sido asesinadas. Sin siquiera esperar a que las autoridades dieran la orden, Miriam comenzó a cavar en el lugar, recuperando varios fragmentos de huesos. En el medio de su tarea, un descubrimiento le heló la sangre. Dentro de esa fosa se encontraba la bufanda de Karen y un almohadón que ella utilizaba en el asiento de su camioneta. Pero increíblemente, cuando todos los restos fueron analizados, la policía concluyó que ninguno de ellos pertenecía a Karen. Miriam se negó desde un principio a creerlo y pidió que analizaran los restos una vez más. Fue un año después del descubrimiento inicial que Miriam logró que especialistas de Estados Unidos realizaran nuevos estudios, y entonces por fin supo la verdad. Un fragmento de fémur encontrado en el rancho coincidía con el ADN de Karen Salinas Rodríguez. Cuando Miriam fue llevada al rancho, por primera vez, recordó una particular anécdota, sucedida 2 días después del secuestro. Miriam y Azalea habían almorzado por casualidad en un restaurante cercano a aquella misteriosa calle de tierra que desembocaba en el rancho abandonado. En este lugar estaba ubicado bastante lejos de sus casas. Sin embargo, allí se cruzaron con una cara familiar. Era Elvia Betancourt, una joven vecina de su barrio, a la que conocían desde que era pequeña. La muchacha estaba sola, tomando una bebida, y Miriam se acercó a ella para preguntarle si sabía algo de Karen, si pensaba que podía tener alguna pista o algo así. Pero Elvia no solo le dijo no tener ninguna información, sino que agregó que ni siquiera sabía que Karen había sido raptada. En ese momento, a Miriam no le había parecido raro, pero ahora dudaba. Ya todo el barrio sabía de lo sucedido a Karen, y además, ¿qué hacía Elvia sentada en ese restaurante sola y tan lejos de casa?
Miriam ya había aprendido que nada era lo que parecía, y siguiendo su corazonada, decidió investigarla. La sorprendió muchísimo averiguar que Elvia estaba reportada como desaparecida, e inmediatamente Miriam supo que se estaba escondiendo o tratando de pasar desapercibida. A través de Facebook, se enteró de que Elvia era novia de uno de los hombres que tanto Sama como Christian habían mencionado como cómplices, y para entonces, el chico ya estaba cumpliendo una condena en la cárcel por otros crímenes. Así fue como Miriam se decidió a encontrar a Elvia. Esperó durante semanas enteras con su auto estacionado fuera de la cárcel, expectante de que la misteriosa joven visitara a su novio. Por fin, el día llegó. Cuando Elvia salió de la visita, Miriam la siguió hasta el motel en el que la joven se estaba quedando. Allí informó a la policía y Elvia fue arrestada. En su detención, se descubrió que muchas de las llamadas extorsivas que se habían hecho a la familia de Karen habían sido realizadas desde la casa de Elvia, lo cual la convertía en cómplice, y por esto fue enviada a prisión. Con ya 3 personas tras las rejas en su haber, la figura de Miriam fue tomando un reconocimiento casi legendario en todo el país. Las personas de todos los rincones de México le demostraban su respeto a esta madre, que quizás en detrimento de su bienestar, estaba siendo cada vez más conocida. Miriam continuaba investigando el caso de su hija, pero además ayudaba a otras familias de víctimas de secuestros, y se incorporó a varios colectivos de lucha por personas desaparecidas, e incluso fundó el suyo propio. También alrededor de esta época fue que Miriam volvió con su ex esposo Luis. Miriam supo que algunos de los involucrados en el crimen de su hija habían fallecido y que muchos otros habían dejado a los Zetas y tenían trabajos convencionales lejos de San Fernando. Tal era el caso de Enrique Rubio Flores, quien se dedicaba a vender rosas. Miriam consiguió la dirección de su abuela y fue a visitarla a un pueblo lejano donde residía. Ella le contó que Enrique se había convertido al cristianismo y que llevaba una vida reformada. Así fue que la madre justiciera encontró la iglesia en la que participaba el joven y fue a las reuniones en varias ocasiones para vigilarlo. Dio toda esta información a la policía, quienes lo arrestaron dentro de la propia iglesia, en medio de un grupo de feligreses más que confundidos. En otro caso similar, Miriam se hizo amiga de la familia de un chico no identificado que presuntamente había participado del rapto de Karen. Gracias a ellos, supo que el muchacho que se había unido a los Zetas había cometido algunos crímenes y luego había huido de esa vida para volver a su antiguo trabajo, también vendedor ambulante de rosas. Últimamente, había estado trabajando mucho en el puente de la frontera con Texas, así que hasta allí fue Miriam. Una vez en el lugar, le costó hallarlo porque casualmente, ese día el chico no vendía rosas, sino gafas de sol, pero cuando por fin pudo reconocerlo, Miriam se entusiasmó y se acercó demasiado. El chico la reconoció e inmediatamente echó a correr, pero ella lo alcanzó a los pocos pasos, poniéndole su pistola en la espalda y amenazándolo con disparar si se movía. Con una sola mano libre, Miriam llamó a la policía y permaneció apuntando al sospechoso más de 1 hora, hasta que la policía llegó y lo arrestó. Miriam parecía estar cumpliendo sus objetivos con creces, pero para marzo del 2017, un hecho muy preocupante pareció amenazarla directamente por primera vez. El 22 de marzo, 29 convictos escaparon del penal de Ciudad Victoria, entre ellos, 2 de los involucrados en el crimen de Karen. Al enterarse, Miriam se preocupó por su seguridad por primera vez, desde que había comenzado con su cruzada, y pidió apoyo de parte de las autoridades. Solicitó protección a varias entidades gubernamentales, nacionales e internacionales, pero todo lo que consiguió fue que enviaran periódicamente patrullas a su casa y a Rodeo Boot su negocio. Aún con esta situación, Miriam no paró con su investigación. Para abril del 2017, localizó a otra chica involucrada en el caso de Karen, que se encontraba viviendo en Ciudad Victoria. Miriam pasó días estacionada frente a su casa, sin moverse para nada, investigando todos sus movimientos, tanto así que hacía sus necesidades en una botella y hasta agotó la batería de su auto de tanto escuchar la radio. Su hijo Luis, que vivía en la ciudad,
tuvo que ir a hurtadillas en la noche a pasarle energía para que el auto volviera a funcionar. El día que finalmente la orden de arresto fue emitida y las autoridades fueron a arrestarla, la chica intentó huir, pero Miriam salió de su auto y la persiguió. Logró detenerla, pero en la persecución se cayó y se fracturó un pie. Para mayo de 2017, Miriam había logrado llevar a la justicia a 10 personas relacionadas con el caso de Karen, de las cuales se conoce la identidad de 8. Pero el 10 de mayo del 2017, la suerte de Miriam se agotó. Ese día, casualmente, se celebraba el Día de las Madres en México, pero Miriam no pasó ese día festivo con sus hijos y familia, sino que se encontraba realizando una labor relacionada con su activismo. Ese día lo había pasado en el funeral de Jesús Emanuel, otra víctima de la violencia de San Fernando. Miriam había ayudado a la familia con los trámites funerarios y pasó casi todo el día con ellos, dándoles apoyo. Cerca de las 10 de la noche, por fin regresó a casa y cuando bajó de su camioneta, con cierta dificultad debido al yeso y a las muletas que utilizaba por su fractura, una Nissan blanca la acorraló antes de que pudiera entrar a su hogar. Le dispararon al instante 13 veces desde el vehículo. 12 de los disparos impactaron en sus piernas y otro en su cuello. Al oír la balacera, Luis, su marido, quien se encontraba viendo televisión en la casa, corrió a ver lo que había sucedido, temiendo lo peor. Encontró a Miriam tendida boca abajo, aún con vida, y con su mano dentro de su bolso, tomando su pistola. La mujer fue llevada de inmediato al hospital, pero lamentablemente falleció en el camino, debido a sus severas heridas. Tenía 57 años. Su asesinato conmocionó a México. Una mujer que parecía imparable, a la que nada le importaba más que hacer justicia, había sido abatida de forma violenta y cruel, luego de 3 años de intensa lucha contra el crimen. Miriam fue enterrada el 12 de mayo y su funeral fue masivo. Familiares, amigos, autoridades, activistas, vecinos y gente común lloraron ese día a una heroína. Tiempo después, las autoridades identificaron a los 4 autores materiales del crimen: Edwin Alain, Eric Leonel, Alfredo Misael y Juan Manuel Alvarado. Los 2 primeros eran presos fugados del penal de Ciudad Victoria y los 2 últimos habían salido hacía poco de otro centro de reclusión. Eric y Alfredo fueron detenidos a los pocos meses. Eric fue sentenciado a 10 años de prisión y Alfredo a 15. Ambos confesaron haber sido enviados a asesinar a Miriam, pero nunca dijeron quién había emitido la orden. Edwin Alain ingresó a prisión alrededor de ese tiempo por otros crímenes, y Juan Manuel Alvarado fue asesinado en una balacera entre criminales y autoridades. Pero la labor de Miriam no terminó con su fallecimiento. Un mes después de su deceso, la policía arrestó a una mujer conocida como la Machorra, quien había sido la custodia personal de Karen. Mientras estuvo secuestrada, se había encargado de golpearla y torturarla diariamente, haciendo de su vida un suplicio. No me importa si me asesinan. Me morí el día que ultimaron a mi hija. Yo quiero terminar esto. Me voy a llevar a la gente que le hizo daño a mi hija, y ellos me pueden hacer lo que quieran, asumió. Esta fue una de las últimas declaraciones conocidas de Miriam. Ella dijo que nunca pararía, salvo muerta, y eso fue exactamente lo que sucedió. Tras su fallecimiento, su hijo Luis siguió con su legado, haciéndose cargo del colectivo que ella había fundado, aunque ya nadie se atrevió a hacer las cosas que Miriam había hecho para conseguir justicia. Esta es la historia de una madre que, movilizada por el dolor más profundo, pudo poner a los asesinos de su hija tras las rejas. Una mujer que luchó para hacer oír su voz y la de todos los familiares de desaparecidos de San Fernando. Hoy, quienes siguen su legado la recuerdan con orgullo, mientras ella descansa en paz, reunida por fin con Karen. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía
Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.